de manejar bien la comunicación, la van a correr de atrás siempre. Les decía que entre tantas cosas que se leen ahora del presupuesto, gente que sabe, que lo estudia, que lo mira con ojos, digamos, de conocedor, nos cuentan algunas cosas. Por eso le vamos a pedir a Guillermo Michel que nos traduzca un poquito qué dice este presupuesto en materia impositiva y otras cuestiones. El excontador público fue titular de la aduana durante la gestión de Sergio Massa. Guillermo, bienvenido. Rosario Yerdi y Pablo Dugan, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Rosario, para ustedes, el equipo, y para toda la audiencia. Bueno, un gusto charlar con vos. Insisto, vos sabés leer un presupuesto y ves cosas que la mayoría directamente ni lee el presupuesto, que es complejo. Contanos un poquito, a ver, ¿qué te parece más importante? Vi que resaltaste que aumenta la presión impositiva. ¿Es así? Sí, mira, yo te haría un planteo previo para luego entrar en la cuestión impositiva de manera directa. Yo el presupuesto lo veo como bastante elemental, bastante básico. Tiene una única regla que, si vos me decís, es un poco llamativa o que condiciona el resto del presupuesto, que es la vinculada al superávit primario. Lo que el presupuesto plantea en el mensaje, en un párrafo, es que el superávit primario que va a obtener el gobierno, es decir, ingresos menos gastos, tiene que ser equivalente a los intereses de deuda que paga el Estado. Que se estiman en el 1,5 del PBI. ¿Para qué? Para que te dé superávit cero o déficit cero, como lo quieras ver de cualquier otra forma. Ellos te dicen, mira, vamos a tener tanto intereses, que es el 1,5 del PBI, con los cuales los gastos se tienen que adecuar en base a los ingresos para que eso siempre nos dé cero. Y en base a eso arman todo el presupuesto. Esa es la regla que tienen básicamente en toda la normativa. Ahora, cuando te adentras a ver cada uno de las cuestiones vinculadas a la materia tributaria, lo que primero se ve es que la presión impositiva sube. ¿Qué es la presión impositiva? Los impuestos, para decirlo en castellano, que pagan todos los argentinos dentro del territorio. Pasa de 22,37 del Producto Bruto a 22,92 del Producto Bruto. Una presión altísima en materia impositiva, que se refleja básicamente en impuesto a las ganancias, porque 800.000 trabajadores que hasta hace 2 meses no pagan impuestos están pagando todo el año que viene, en monotributo, porque la presión en el monotributo se duplica, en impuesto a los combustibles. Aumenta el doble el monotributo. El doble. Claro, es una locura. En impuesto a los combustibles también se duplica el costo impositivo del impuesto a los combustibles. Y en derechos de exportación, que acá quiero hacer un paréntesis, porque la verdad que el número que tienen vinculado a los derechos de exportación no le cierra a nadie, ¿no? Ahora están explicando, salió alguien del equipo de Caputo a explicar, es muy técnico igual, ¿no? Pero lo podemos traducir después si querés, pero es muy inconsistente, aparte un poco yendo a lo que vos decías al principio, acá el que explica pierde, o sea, cuando explicás es porque perdiste. Tal cual. Ahora, sí hay una cuestión, hay un universo de contribuyentes en lo que les baja la presión impositiva. Es un grupo de contribuyentes muy acotado, que son 10.000 altos patrimonios que tienen cuentas en el exterior. A eso sí, no solo le baja la presión impositiva, sino que directamente le dedica un párrafo el presupuesto, en el mensaje del presupuesto, explicando por qué le bajan la presión impositiva. Es el único universo contribuyente a los que le bajan el peso del Estado, como le gusta decir al gobierno, la presión impositiva. Suben ganancias a los trabajadores, suben impuestos a los combustibles al que tiene una moto, un auto, suben la cuota del monotributo para el pequeño contribuyente, suben los derechos de importación para el campo, para todo el sector productivo. Y a los más ricos se la bajan. Increíble. Ahora, Guillermo, también el presupuesto, aparentemente, lo que entiendo por lo que dicen algunos, que rompe con alguna normativa. Yo no sé si puede el presupuesto no cumplir la ley, porque hay leyes que no se van a cumplir. Leyes que establecen un fondo, por ejemplo, para ciencia, para tecnología, para educación, etcétera, etcétera. ¿Es cierto que este presupuesto así presentado no cumple con varias normas? Mira, ahí tenés una norma, ahí tenés una cuestión más específica desde el punto de vista del derecho constitucional, que es una norma se puede modificar con una norma posterior. O sea, y entrar en una discusión si la norma es específica o es una norma general. El presupuesto en definitiva es una ley, con lo cual si vos lo votás por una ley... lo estás modificando correctamente, digamos. Pero bueno, pero no está mal avisar que leyes que se aprobaron
para garantizar determinado gasto en ciencia, en educación y demás, la volaron de un plumazo. Este presupuesto, esta norma de presupuesto lo está modificando o eliminando, como bien decimos. Uh-huh. Guillermo, ¿cómo estás? 18,3% de inflación es lo que prevé el gobierno para el año próximo, un gobierno que en los últimos 4 meses vemos que no puede cumplir con esa curva descendente que había prometido y que se mantiene siempre en 4. ¿Qué pensás de esto? Sí, a ver, plantean algunas variables que son inconsistentes y de nuevo, a ver, y esto para ser constructivo, ojalá el gobierno le vaya bien y el crecimiento que esperan para el presupuesto del año que viene se dé, ¿no? De 5% de crecimiento. De PBI. De solo un 18% de inflación, pero lo cual es muy difícil verlo, visualizarlo cuando uno analiza de manera desgranada cómo se compone ese crecimiento. Ellos estiman de inversión directa del exterior, que es básicamente para traducirlo el RIG, casi 10 puntos de crecimiento, en inversión externa que se explicaría. A ver, te vuelvo a decir, lo único que tiene como regla es este 1,5 de superávit primario antes de intereses para que le dé déficit financiero cero. El resto de las variables y un poco con los derechos de exportación. A ver, te lo llevo un ejemplo. Ellos prevén que las exportaciones crezcan un 9%, que la devaluación sea el 18%, como vos decís, y sin modificar ningún derecho de exportación, estiman que los derechos de exportación de recaudación van a crecer un 100%, es imposible. Esto es P por Q, es precio por cantidad. Con lo cual, hay inconsistencias que de alguna manera le va a obligar a los legisladores, a los diputados y a los senadores a poner el foco con esto, porque además se mantiene la regla del gasto tributario a rajatabla. Hay 3,5% del PBI en exenciones que se dan a determinados sectores que se siguen manteniendo en este presupuesto. Hay muchas variables para analizar, pero de nuevo, si para decirlo en algún esquema sencillo de entender, básicamente le suben impuestos a todos excepto a los altos patrimonios en el exterior, lo cual lleva a un sacrificio inútil por parte de la mayoría de la ciudadanía porque se esfuerzan con mayor presión impositiva y no tienen nada a cambio, ¿no? O sea que la gente, digo, yo estaba diciendo, esto es una garantía de que el año que viene la gente va a estar peor que este año. Te lo garantizó ya. Los que tienen encuestas en el exterior, el resto va a pagar más impuestos. Claro, bueno, yo no tengo, así que lamentablemente va a estar peor. Y Guillermo, ¿le dan los dólares? Es de gran debate entre economistas y demás. ¿Llega con los dólares Milei o va a tener problemas este año? Mira, acá la única referencia que se hace en el presupuesto se da una autorización para tomar deuda por 3.500 millones de dólares nuevos, ¿sí? Sacando el roleo con organismos internacionales, bueno, el roleo, refinanciar la deuda con organismos internacionales y el Fondo Monetario, solo de 3.500 millones de dólares. Si vos analizás el cronograma de vencimientos que hay el año que viene, es de 25.000 millones de dólares, sumando deuda que tiene que pagar el Estado Nacional, de bonos tiene que pagar cerca de 9.000 millones, contando los BOPREAL, Fondo Monetario, organismos multilaterales de crédito, más los dólares que necesitan las provincias, los privados que tomaron deuda, y los 2.500 millones de dólares del swap con China que empieza a vencer a partir de julio. Esa cuenta te da 25.000 millones de dólares. Esa cuenta, si no tenés un crecimiento exponencial de las exportaciones, te van a faltar dólares. Y además esto lleva a otra inconsistencia del gobierno. El gobierno dice que las importaciones van a crecer un 14%. Si vos importás más, necesitas más dólares, con lo cual te van a estar faltando más dólares para sostener ese crecimiento. Con lo cual, te vuelvo a decir, claramente no es consistente los números que presentaron en el presupuesto. Uh-huh. Ahora, vos hablabas también que los diputados van a tener que poner el foco en varias cosas. ¿Creés que lo van a poner? Hoy se reunieron los gobernadores, se reunieron los diputados también. En el propio gobierno dicen, bueno, si no tenemos presupuesto, seguimos prorrogando. Esta es una discusión que incluso hay dos lados de la biblioteca judicialmente si se puede hacer o no se puede hacer. Mirá, yo entiendo que la prórroga de la prórroga del presupuesto, es decir, prorrogar 2 ejercicios, no es viable. Y además, no me gustaría estar en el sillón de ninguno de los funcionarios que tienen que firmar una disposición administrativa sin contar con una ley de presupuesto, porque la verdad estás al límite de cualquier situación de responsabilidad penal por tus funciones, ¿no? O sea, estar disponiendo de partidas presupuestarias sin una ley. O sea, 2 veces no se puede hacer. Se puede hacer una vez, pero 2 veces no. Claro. Y Guillermo, así como está, si vos fueras diputado, ¿lo votás o lo votás en contra?
No, claro que no. Este presupuesto, desde el punto de vista... ¿Es invotable para vos? No te diría ni político, desde el punto de vista técnico no es viable. Ok. De nuevo, olvidémonos de... Yo te vuelvo a decir, quiero que le vaya bien a la Argentina, que le vaya bien al gobierno, porque todos vivimos acá y queremos que le vaya bien a nuestro país. Ahora, ya no te hablo de lo político, te hablo de lo técnico. Este presupuesto es inconsistente. Es difícil para un legislador validar estos números, que te vuelvo a decir, ¿cómo se para justificar un 100% de crecimiento de las exportaciones, de los derechos de exportación, si solo las exportaciones crecen un 10% y la inflación es solo el 20%, la devaluación es solo el 20%? Es un dibujo, pero total. No, por eso no es consistente. Desde el punto de vista técnico no es consistente, Pablo. Bueno, clarísimo, Guillermo, gracias por charlar con nosotros, siempre es un gusto, ¿eh? Por favor, un saludo para ambos. Abrazo grande. Guillermo Michel, contador público, fue titular de la aduana con el equipo de Sergio Massa, especificando, ¿no? Ya un especialista, mirando, esto no cierra por ningún lado. Encima de todo, ¿no? Yo estaba leyendo un tuit de Liliana Franco, ¿no? Que envejeció muy mal el tuit, ¿no?